pasado de prietista, puedo decir también que llevo 30 años impregnándome de negrinismo, porque hace 32 años empecé a ir a Canarias y ahora también de Las Palmas, de la isleta. Entonces progresivamente he sido impregnado de negrinismo y además pues progresivamente empecé diciendo un libro que se llama El PSOE contra Franco, luego otro libro que es La batalla de México, final de la guerra civil y ayuda a los refugiados, y finalmente el último, Historia del antifranquismo, que he tenido ocasión de tratar a Negrín de forma indirecta, no biográfica, claro está. Bueno, dicho eso, yo creo que hay que empezar enmarcando, dado que Juan Francisco se ha centrado desde los orígenes y su trayectoria como parlamentario, como científico, y prácticamente, bueno, todo, ha hecho todo, porque ha tratado también el exilio y hasta la muerte y la memoria. Bueno, pero yo me voy a centrar quizá en la etapa de la guerra civil, sobre todo a partir de la crisis de abril de 1938, que es decisiva, las dos crisis de gobierno de 1938, posteriormente el exilio. Si bien es cierto que yo creo que la biografía de Negrín, básicamente su biografía política, son los años de la Revolución, un epílogo, que es la Segunda Guerra Mundial, y efectivamente esa declaración en cuanto al Plan Marshall y en los inicios de la construcción europea. Por tanto, no hay mucho margen, porque ya casi lo ha contado todo Juan Fernando, perdón. Yo creo que hay que caracterizar, para enmarcar este problema, esa evolución del Partido Socialista. A veces se ha dicho, los historiadores, Helen Graham, Ángel Viñas, el propio Enrique Moradiellos, que el Partido Socialista entra en guerra en una crisis interna global, divisiones, eclipse como partido, porque solo está prácticamente el Partido Comunista como partido de guerra, cuando yo creo que el Partido Socialista tenía los principales resortes del Estado y el que sufrió más en sus carnes la acción de gobierno y la acción de guerra, ¿no? Ahí hay varios mitos, porque el Partido Socialista pues estaba en cuerpos como los carabineros, en cuerpos como el Servicio de Información Militar, etcétera. No estaba tan presente en el comisariado, que ahí sí estaba presente el Partido Comunista. Por tanto, yo creo que esa época hay que caracterizarla no solo como división y como eclipse. Parece que el Partido Socialista ahí se divide en dos fracciones y posteriormente eso se prolongará hasta la democracia. No. Yo creo que lo que hay es, tras la guerra civil y todo el sufrimiento que se había tenido, hay un aglutinamiento y una vuelta a los orígenes, una refundación y vuelta a los orígenes del pablismo. Y por tanto hay que hacer un partido bloque sin tendencias. Y se superan las viejas familias y las viejas divisiones entre los seguidores de Laro Caballero, de Prieto y de Estero. Y queda un sector muy minoritario, pero muy valioso efectivamente, que son no solo negrinistas, es decir, para entendernos se les llama negrinista, pero Negrín es una cosa y los negrinistas son otra cosa, no hay que asimilar. Por tanto, la trayectoria del Partido Socialista en esos años no es de división, como tanto se dice, sino de refundación y vuelta a los orígenes, construyendo un partido bloque sin tendencias. Y eso perdurará hasta el relevo ya de la transición con Felipe González y Alfonso Guerra y otros líderes. Esa tradición de partido centralizado sin tendencias cubre toda la dictadura. Bueno, hecha esa caracterización, yo creo que efectivamente hay cosas que se han dicho de Negrín, libelos y difamaciones, como su dependencia de Moscú, etcétera. Todo eso evidentemente es un libelo de la literatura histórica, no tanto de la historiografía seria, y eso está más o menos bien establecido por historiadores que ya he citado u otros, ¿no? Hay otros temas debatidos, cuestiones debatidas, que efectivamente sobre la acción política de Negrín, sobre todo en guerra, que habrían que matizar o se podría establecer un debate, ¿no? Por ejemplo, el tema del envío del oro. Efectivamente, eso no es una decisión de Negrín, sino es una decisión que cuenta con el respaldo del presidente Azaña y el presidente del gobierno, pero Prieto le dice, una decisión de tanta trascendencia debía haber sido debatida en Consejo de Ministros. Porque lo que se le da a Negrín es libertad de acción como ministro de Hacienda para movilizar los recursos en el extranjero, pero no se dice expresamente en ese Consejo de Ministros que hay que enviarlo a Moscú. Bueno, es una matización. El tema de la dirección política de la guerra.
Yo creo que en abril del 37, mayo del 37, lo que ocurre es que Azaña efectivamente echa mano del talento de Negrín, talento por muchas razones, por ese origen de clase, como antes ha señalado, por su formación internacional y por su propia naturaleza, es decir, porque era un hombre inteligente, valeroso, un hombre que se reveló no solo como científico, sino como hombre de acción. Y por tanto, el proyecto político de Azaña, en mayo del 37 ya, y poco después también de Prieto, es que la guerra no la podía ganar la República. Y por tanto había que buscar una mediación internacional. Y por eso se piensa en Negrín. Negrín, por su experiencia internacional, por su don de lenguas, por sus relaciones, era un hombre, el hombre necesario para esa rendición, para esa mediación internacional. ¿Qué ocurre? Que se establece una especie de diarquía de gobierno, cosa que es muy complicada. La dirección política de la guerra la tiene Indalecio Prieto y la presidencia del gobierno la tiene Juan Negrín. Pero ahí, en esa reorganización del ejército, efectivamente se entra en una situación conflictiva, porque se establece el Consejo Superior de Guerra, el Estado Mayor, y progresivamente el presidente Negrín tiende a apoyarse más en los militares profesionales, el general Rojo que le nombra general Indalecio Prieto. Ahí esa diarquía es muy difícil, y eso se verá en la Segunda Guerra Mundial, cómo en una Segunda Guerra Mundial puede haber un ministro de Defensa diferente del presidente de gobierno. No, pues porque el centro de la política en eso es la guerra. Pues bien, ahí se van estableciendo diferencias de criterio y diferencias de proyecto político, porque ya he dicho que a partir del verano del 37, con la caída del Frente Norte, el balance de fuerzas está definitivamente inclinado a favor de Franco. Está definitivamente inclinado. Entonces, ahí se habla mucho del pesimismo de Prieto, ¿no? Prieto es el que llevaba la carga de la guerra, de la dirección política de la guerra, de la compra de armamentos, de la creación del SIN. ¿Qué pesimismo? Era el que llevaba el peso de la guerra hasta abril del año 38. Con derrotas sucesivas, lleva a la caída del Frente Norte, va después esa maniobra defensiva en torno a Teruel para evitar una nueva ofensiva contra Madrid, pero que resulta un fracaso, como bien sabéis, porque aunque se habla de que es la única ofensiva, en un momento Prieto de optimismo, a pesar de su pesimismo, que yo, más que pesimismo, yo le diría que Prieto es un hombre realista, un hombre con enorme información política, con visión de futuro y realismo. Y a decir, por fin soy un ministro de la ofensiva. Bueno, es una broma porque efectivamente al mes y medio las fuerzas tienen que retirarse y se produce la fractura del frente y la crisis política más fuerte de la República, que es marzo de 1938. La República está a punto de ser vencida, las tropas franquistas llegan al Mediterráneo, no tiene prácticamente ya las reservas de oro se han agotado, prácticamente ya se tiene que entrar simplemente en créditos, que hasta ahora se habían pagado todos los recursos de la financiación de la guerra con oro, y tiene que financiarse. Es el primer crédito que se negocia de 50 millones de dólares en armamento, que no era tanto, y que solo se firmará y llegará en enero del 39, con la guerra ya terminada, y sin prácticamente poder entrar en... Por tanto, en abril del 38, en marzo del 38, hay una crisis que la República está a punto de colapsarse. Y ahí se abre la crisis y salen los ministros socialistas Julián Zagoitia y Indalecio Prieto, y Negrín consigue consolidar su posición como jefe de gobierno, como presidente de gobierno, en cierto modo contra la voluntad de Negrín, contra la voluntad del presidente Azaña, como pasará luego en la crisis de agosto del 38. Hay dos crisis de gobierno, abril y agosto del 38, que se hacen contra la voluntad de Azaña, contra la voluntad de los partidos nacionalistas o regionalistas, contra el criterio de buena parte del Partido Socialista, y efectivamente Negrín se va quedando solo a lo largo del año 38. Es la soledad en el frente interior y la soledad también de la República internacionalmente, porque no hay apoyo, no se consiguen movilizar para nada las potencias democráticas, Francia, Inglaterra, y tentativas de buscar. Negrín está buscando también la mediación, resistiendo, pero ni ingleses ni franceses quieren hacer nada. En un momento dado dejan pasar un poco de armamento por la frontera,
eso dura poco, en fin, todo eso es muy conocido, no voy a insistir en eso. Por tanto, como digo, hay ese problema de las dos crisis de gobierno de 1938, que son crisis mal resueltas desde mi punto de vista por Juan Negrín y contra la voluntad del presidente de la República, forzando un poco la voluntad y el criterio del presidente de la República y en buena parte de los partidos. ¿Por qué? Pues porque realmente el criterio de Negrín no servía para buscar en ese momento, digamos, el aglutinamiento de las fuerzas del Frente Popular, sino más bien estaba provocando la dispersión, la división, y eso dentro del propio Partido Socialista, efectivamente. En el propio Partido Socialista, los seguidores de Laro Caballero, los seguidores de Besteiro, los seguidores de Prieto, que no se han ido con Negrín, empiezan a concertarse en la primavera-verano del 38 para recomponer el partido, pero contra Negrín también. Por tanto, ya se está produciendo un aglutinamiento de todas las corrientes tradicionales del partido contra su propio presidente del gobierno. Bueno, eso es un aspecto. Hay el problema del final de la guerra. El final de la guerra, con la dimisión del presidente Azaña, la voluntad de Negrín de que el presidente Azaña vuelva a España, o por lo menos no diga que no va a volver y que se refugie en la embajada en París y que aguante lo máximo posible. Pero el presidente Azaña, una vez que Francia e Inglaterra reconocen a Franco, dice que ya no aguanta más, que la tragedia no se puede prolongar más, que hay que liquidar como sea esa prolongación de la guerra y esa prolongación del sufrimiento. Es que no había otra política, efectivamente. Se dice mucho que resistir es vencer y que ese esfuerzo de resistencia era una forma de evitar la tragedia de la represión que ya se estaba viviendo en carne viva en la España republicana, en la España sometida a Franco. Pero es que esa prolongación también de la guerra, cuando no había esperanza, pues estaba prolongando el sufrimiento y el volumen de la represión y el volumen de la tragedia iba creciendo. El volumen de la tragedia de la guerra civil y de lo que vino después de la represión. ¿Qué se hace para paliar eso cuando ya la guerra está prácticamente finalizada? Pues colocar unas cuantas divisas y bienes de la caja de reparaciones, de lo incautado durante la guerra civil por el Banco de España, en Francia, pero pensado sobre todo para salvar a las personas más comprometidas con la causa de la República, bien en la administración civil, bien en los partidos políticos, bien en el gobierno. Pero el problema es que se produce tal hundimiento, con 500.000 de personas que traspasan la frontera por Cataluña, y todavía toda la zona centro republicana, con millones de personas esperando un final, que efectivamente el volumen de la tragedia no tenía salida alguna, y no se había efectivamente preparado nada, ni había posibilidades. Había como 100 millones de dólares en el extranjero, pero es que tener en cuenta que solo en alimentos, en suministros alimentarios, cada mes de guerra se gastaban unos 20 o 25 millones de dólares. Es decir, que todos los bienes que se pudieron salvar, pudo salvar la República de Franco, sin convertir en numerario, porque claro, una cosa eran joyas y convertirlo luego en efectivo para comprar suministros. Permitía solo alimentar con lentejas y poco más 3 meses a la zona central republicana y nada prácticamente al 500.000 que había pasado la frontera francesa por los Pirineos. Era una situación extraordinariamente dramática porque las reservas que se habían hecho, como digo, estaban pensadas para 10.000, 20.000, 30.000 dirigentes republicanos y sus familias, no para 500.000 de españoles. Después de eso, se produce, como ya sabéis, el pronunciamiento de Casado, el golpe, con apoyo de los partidos políticos, y ahí está Julián Besteiro, y está Wenceslao Carrillo, y están personalidades de las corrientes tradicionales del Partido Socialista, tanto seguidores de Besteiro como de Laro Caballero. Y Negrín intenta negociar un traspaso formal de poderes, pero no el poder. Él mismo había declarado el estado de guerra al final, en febrero del 39. ¿Y qué traspaso de poderes había? Pues
efectivamente Julián Besteiro adopta la Consejería de Presidencia, el Ministerio de Estado de Exteriores, pero en realidad son los militares, Miaja, que preside el Consejo de Defensa, y Casado. Y ahí están los partidos, salvo el Partido Comunista. Bueno. Ahí Negrín, evidentemente, al no haber posibilidad de convergencia, decide salir al exterior, salir ya a Francia, y decide, por consejo de su ministro Méndez Aspe, un republicano, un técnico, seguir considerándose gobierno republicano en el exilio, mantener esa formalidad o esa afición, no solo de legitimidad, efectivamente, sino de legalidad de gobierno en el exilio. Y eso es lo que ponen en cuestión progresivamente todas las fuerzas políticas y por tanto los representantes también del pueblo, los representantes parlamentarios del pueblo en la Diputación Permanente de las Cortes, que era lo que se podía reunir en Francia, en París, en esa época, tanto en marzo-abril del 39 como en julio del 39. Y Negrín no acepta eso, no hay presidente de la República, no hay Consejo de Ministros como tal, pero él sigue manteniendo, diciendo que él es el legítimo presidente del gobierno de la República Española, aunque no haya presidente de la República, aunque los parlamentarios le hayan retirado en su mayoría el apoyo, aunque los partidos no la apoyen en buena parte, ahí sí hay una cierta división de los parlamentarios socialistas y de la dirección del Partido Socialista. Pero como digo, hay también una recreación del grupo parlamentario socialista en julio de 1939 y ahí se elige a Rodolfo Llopis, el lugarteniente de Laro Caballero, secretario general de la dirección del grupo parlamentario socialista, mientras que un seguidor, Amador Fernández de Prieto, es el presidente del grupo parlamentario nuevo. Por tanto, hay un aglutinamiento, más que división, hay un aglutinamiento de los sectores tradicionales. Bueno, ahí prácticamente acaba la biografía desde mi punto de vista de Negrín, porque al estallar la Segunda Guerra Mundial, prácticamente Negrín se ve confinado en Gran Bretaña y no puede hacer prácticamente nada porque está maniatado por el gobierno de coalición presidido por Winston Churchill. Aunque están los laboristas, y los laboristas tenían alguna relación con él inicialmente, Clement Attlee, el Consejo de Ministros del gobierno de Su Majestad Británica llega a vetar que se siga manteniendo relaciones con Negrín, que los laboristas, Clement Attlee o Bevin, mantengan relación con Negrín. Y Negrín se ve prácticamente sin posibilidad de hacer nada, ni en la ayuda a los refugiados, ni, bueno, efectivamente, algo sí, a los que estaban en Inglaterra, etcétera, etcétera, pero ya no tiene medios porque los ha perdido casi todos, salvo los bienes personales y algo que en su calidad como presidente del gobierno sigue ejerciendo esa presidencia durante toda la guerra mundial. Solo retomará la acción política cuando la guerra está prácticamente finalizada, a finales del año 44, en ese deseo de ejercer en alguna medida esa voluntad de presidente del gobierno de la República, que él consideraba que sí seguía haciendo. Y por tanto, cuando se reúnen el resto de las instituciones de la República, el Parlamento, en enero del 45, en agosto del 45, en noviembre del 45, ahí irá Negrín, sobre todo en el verano del 45, y ahí, no sé si llevo mucho o poco, 18, bueno, me voy a ajustar al tiempo. Y ahí, en el año 45, la clandestinidad socialista, Gómez Ejido, panadero, miembro del Comité Nacional de la Agrupación, del Comité Nacional del Partido Socialista, de la Agrupación Socialista Madrileña, que cae clandestinamente y le sucede el bancario Eduardo Villegas, y en ese momento no son 4, son bastantes miles de socialistas que han salido ya de las cárceles